Entorno del paciente usuario. En los centros sanitarios, los pacientes están ingresados en distintas plantas o también conocidas como unidades de hospitalización. El índice que vamos a seguir será unidades de hospitalización, unidad del paciente, las camas y sus accesorios. Comenzamos con las unidades de hospitalización. Es el conjunto de todos los espacios físicos y también recursos materiales para el propio personal de enfermería y los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Estas zonas las encontramos en las plantas de los hospitales y cada planta tiene su propio personal de enfermería, así como el ratio de pacientes asignados, es decir, el número de pacientes por unidad de hospitalización. Cada unidad de hospitalización tiene su propio supervisor, que es el encargado de coordinar tanto al personal de enfermería como a los TKE. ¿Qué estancia vamos a encontrar? Pues encontraremos las propias habitaciones de los pacientes, pasillos, el control de enfermería, que estará accesible a todas las personas que puedan estar allí en esa unidad de hospitalización. Encontraremos también los despachos, tanto destinados a los médicos como al propio supervisor, la sala de medicación, la habitación del médico de guardia, que en algunas unidades de hospitalización la encontraremos dentro y según el centro, pues también podremos encontrar esas habitaciones en un lugar más apartado de la propia planta. Encontraremos el office, que es un punto de encuentro tanto para enfermería, TKE, celadores, como los propios médicos. Encontraremos el almacén sanitario, el almacén de lencería con toda la ropa, tanto de cama como pijamas, etc. La zona de sucio, los aseos del personal sanitario y luego los aseos de la visita, que lo podremos encontrar dentro de la habitación o que sea baños compartidos para toda la unidad de hospitalización. Además, podremos también encontrar salas de descanso y las salas destinadas a la visita. Nos vamos a la unidad del paciente. ¿Qué es la unidad del paciente? Pues el espacio físico, mobiliario y también de materiales de uso personal para el propio paciente. Es decir, todo lo que le rodea cuando está en su propia estancia. Las habitaciones pueden tener más de una unidad del paciente. Es decir, las unidades del paciente coincidirían con el número de camas que hay en la propia habitación. Como tenemos aquí en el vídeo, aquí solo habría una unidad del paciente. ¿Qué componentes nos vamos a encontrar? Pues a nivel de espacio físico encontraremos que tenemos una unidad del paciente o una cama, 2 unidades del paciente o incluso 3 unidades del paciente, 3 camas en la propia habitación. Cuando hay una cama, el espacio tiene que tener como mínimo 10 metros cuadrados. Cuando hay 2 camas, 14 metros cuadrados. Y si hay 3 camas, oscilará entre 18 a 20 metros cuadrados. El mobiliario que nos encontramos en la unidad del paciente, pues tenemos el biombo o cortina para guardar la intimidad del propio paciente, la mesa auxiliar, que puede tener múltiples usos, la lámpara con timbre de llamada para el personal de enfermería, el armario, mesilla, que podrá tenerla móvil o fija, cama articulada con accesorios, un sillón y también podríamos tener tomas de oxígeno y vacío que la tendríamos adherida a la pared o incluso donde tenemos la lámpara del paciente y las papeleras. Materiales adicionales que nos podemos encontrar. Pues dentro del baño podríamos encontrarnos perfectamente palangana, cuña o botella y pijama o camisón dependiendo del paciente. Además, esponja jabonosa, toalla y material de higiene dental. ¿Qué características tiene la habitación del paciente? Pues fijaros, tenemos 5 características, entre las que encontramos la iluminación, ventilación, sonorización, temperatura y humedad. Y es de vital importancia prestar atención a cada una de ellas. Respecto a la iluminación, tenemos 3 tipos de iluminación. La natural, que sería la luz solar. Es súper importante aprovechar los beneficios de la luz solar, ya que reduce la tensión ocular, la irritabilidad y contribuye al bienestar del propio paciente. Por otro lado, tenemos la luz artificial, que es indirecta y regulable. Suele estar al alcance del paciente
Y también tenemos otra que es general, una a la cabecera del paciente y otra general de la propia habitación. Y por otro lado tendríamos la luz auxiliar, que serían los pilotos de emergencia o pilotos nocturnos que se encuentran sobre la puerta de la habitación normalmente. Sirve para que el paciente se pueda orientar durante la noche. En cuanto a la ventilación, tenemos dos tipos de ventilación. Una natural, que deberíamos tenerla durante unos 10-15 minutos al día, corresponde normalmente al periodo de la mañana, y lo que debería hacer el TKE es abrir la ventana, evitar con ello que haya corrientes de aire, pero simplemente se busca sustituir el CO2 que se haya acumulado durante el periodo de la noche por oxígeno y eliminar los malos olores que se haya podido quedar. Por otro lado, tenemos la ventilación artificial. Hay sitios determinados en los hospitales y en los centros sanitarios que no se puede abrir la ventana o directamente que no tiene ventana, como por ejemplo podría ser un quirófano. Entonces tiene un circuito cerrado de ventilación que lo que hace es, de una forma continua, ir reemplazando el aire sucio, por así decirlo, por aire limpio. No solamente lo tenemos en los quirófanos, por ejemplo, en hematología, es un servicio muy específico y hay pacientes que están tan inmunodeprimidos que no podría tener una ventilación natural. Entonces están en un sitio de aislamiento en el que es un circuito cerrado con una ventilación artificial. Respecto a la sonorización, es el nivel de ruido que hay en los centros y no debería superar los 25 decibelios. La contaminación acústica provoca fatiga, trastornos nerviosos e incluso emocionales. Y bueno, un dato, sabéis que los hospitales se diseñan y se construyen con materiales aislantes al ruido exterior. Entonces, debería tener ya cierta preparación en los propios centros sanitarios. En algunas unidades encontramos un medidor de sonorización, un medidor de decibelios, en el que aquí en la imagen de la izquierda tenemos, si está en verde, las luces verdes encendidas, significa que hay un buen nivel de ruido. Si está en amarillo, estamos ya alcanzando esos 25 decibelios, y si se pone en rojo es que estamos superando. En muchos centros también hay carteles de se rueda silencio. Y bueno, para que os hagáis una idea, fijaros, la respiración tranquila da 10 decibelios. El ruido que se puede generar en una biblioteca, 20 decibelios. Y una conversación normal puede generar hasta 40 decibelios. Respecto a la temperatura, en el interior de la habitación la temperatura óptima sería entre 20 a 22 grados. Luego la temperatura va oscilando dependiendo de los sitios donde nos encontremos. En los pasillos, por ejemplo, entre 20 a 23, consultas externas entre 21 a 23 y en los quirófanos entre 18 a 24. El porcentaje de humedad debería rondar entre el 40 al 60%. Valores demasiado bajos resecan las vías respiratorias de los pacientes y valores demasiado altos de humedad favorecen el crecimiento bacteriano. Para controlar la humedad de los centros se utiliza un higrómetro, que sería lo que tenemos aquí. Simplemente nos va diciendo el nivel de humedad que hay en el aire. La cama y sus accesorios. La cama, para el usuario que sea dependiente, puede ser algo más que un lugar de descanso. La cama suele ser metálica, de color claro, por si hay manchas para que se pueda ver y que sea fácilmente lavable. Tipos de camas que nos podemos encontrar. Empezamos por la camilla. La camilla se usa normalmente para exploración y traslado de pacientes y lo podemos encontrar en sitios como urgencia y consulta. Tenemos camillas que son fijas, que suelen ser rígidas, y tenemos camillas articuladas, que podemos subir alguna de las partes de la tabla. En cuanto a camillas, las que hemos visto con anterioridad tienen ruedas, pero también podemos encontrar camillas como este tipo, que no tienen ruedas, son fijas y pueden ser articuladas o no. Cama de somier rígido. Son somier que no tienen ninguna articulación, no está articulado, y en algunos casos, como por ejemplo podría ser la cama de la izquierda y la del centro, se puede elevar todo el plano de la cama, o bien de forma manual
o bien por un sistema eléctrico. Hay otras camas, como por ejemplo la de la derecha, la blanca, que no tienen ningún sistema para poderlo subir. Cama articulada. Pues es un somier que tiene una, dos o incluso tres articulaciones. Permite colocar al paciente de múltiples posiciones y facilita los cambios posturales y propio confort del paciente. Las camas articuladas pues tienen tanto sistema manual con palancas, con poleas como vemos aquí, o un sistema eléctrico que nos permite a través de un mando subir, bajar y variar todos los ángulos de las articulaciones de la cama. Cama ortopédica, también conocida como cama traumatológica o cama de Judet. Tiene un armazón que va desde la cabeza hasta los pies del paciente. Tiene un cuadro que se llama cuadro balcánico o marco de Balcán que sujeta unas varillas que se pueden acoplar poleas y también cuerdas para crear un sistema de pesa y que ejerzan tracción. Además, se le puede acoplar el conocido estribo o triángulo de Balcán, que es eso que vemos ahí colgando en la cama de la derecha y la de en medio, y sirve como apoyo y permite al paciente poderse incorporar o movilizarse. Es una cama que está destinada a pacientes traumatológicos, pacientes que han sufrido luxaciones y fracturas o incluso también parálisis de extremidades. Permite mantener la alineación, evitar la deformidad y aliviar el dolor de esos pacientes. Por otro lado, tenemos la cama electroarticular. Tiene unos armazones circulares que permiten girar y facilita los cambios posturales. Este tipo de cama está indicada en pacientes con inmovilización prolongada y completa, como por ejemplo podrían ser pacientes con lesiones medulares, politraumatizados y grandes quemados, lo que hace ir cambiando los puntos de apoyo y aliviar un poco ese posible dolor que pueda tener el paciente. La cama Rotorres es una cama que permite un giro continuo que va modificando los puntos de presión y el paciente tiene una inmovilización completa, por lo que está destinada a pacientes inconscientes debido a la inmovilización prolongada y lo que hace también es evitar las úlceras por presión gracias a los cambios de esos puntos de presión. Cama tipo GACH es una cama articulada que permite levantar al paciente, básicamente permite pasarlo de decúbito supino a sedestación. Y bueno, pues viene muy bien también para los cambios posturales. Luego tenemos las incubadoras, que básicamente buscamos mantener a los recién nacidos con una temperatura, humedad y una concentración de oxígeno adecuado. Además, las incubadoras de hoy en día permiten tener una monitorización completa del propio recién nacido. Y el último tipo de cama que tenemos es la cama nido, que lo que busca es pues tener al recién nacido en la estancia hospitalaria mientras que no le dan el alta a su madre. Accesorios de la cama, encontramos la almohada, que suelen ser de espuma blanda y baja, y luego tenemos los colchones. Colchones vamos a tener de dos tipos, colchones estáticos y colchones dinámicos. Dentro de los estáticos, porque no se mueven, tenemos los de espuma, que favorece la comodidad y el acoplamiento, y lo que hace es repartir la presión y evita excesiva fricción y roce. Tenemos luego de látex y también de viscoelástica. Y por otro lado tendríamos los colchones dinámicos, que tenemos básicamente dos. El colchón de esfera fluidificado, también conocido como de levitación o cilitrón, y por otro lado el alternating o antiescara. El de esfera tiene unas esferas de vidrio que son muy finas y se mantiene en movimiento gracias a que tiene aire insuflado a través de ese motor. El paciente tiene la sensación como de estar flotando, de ahí el nombre de colchón de levitación. Y por otro lado tenemos el antiescara, que básicamente tiene unos tubos neumáticos que se hinchan y deshinchan continuamente para evitar las úlceras por presión gracias a los cambios de los puntos de presión. Respecto a la ropa de cama, encontramos la colcha, manta, las sábanas, tanto encimera como bajera. Luego tendríamos el salvacama empapador, que es de usar y tirar. La entremetida, que nos serviría para mover al paciente. Y por último, la funda de almohada.
y el propio almohadón. Otro accesorio que nos podemos encontrar en la cama, pues tenemos accesorios como las barandillas de seguridad, centinelas de cama o también conocidos como los protectores de barandilla, arco de cama o también conocido como arco de protección o férula de arco. Básicamente es para meter las piernas debajo de ese arco y que el propio peso de la sábana, la colcha y la manta evite esa presión de los talones al paciente y así también evitamos las úlceras por presión. El estribo triángulo de Balcán, que ya lo hemos visto, que es para movilización del propio paciente. Soporte o pie de suero, puede venir incorporado en la cama o que sea un pie externo. Soporte para la bolsa de diuresis, puede ser un gancho externo o también la propia cama traer fijaciones para ponerla. Cuña chope nos hace que el paciente no se resbale hasta abajo y así no esté comprimiendo con los pies de la cama. Una férula antirrotación. Escabel, que son unas escaleritas que nos ayudan a tener una altura superior. Un respaldo ajustable. Arnés y otros tipos de sistemas de sujeción. Y otros accesorios como podrían ser coderas, taloneras, botas o un portabotellas para oxígeno que también se puede acoplar a la cama. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.